Muy buenas noches a toda la comunidad hispanohablante interesada en la educación. Mi nombre es Cristian Orozco y les saludo desde el podcast Educación para el Cambio. Estoy muy contento de hablar nuevamente con todos ustedes y la verdad que gratamente sorprendido por tener el ya quinto episodio de este podcast. Como les había comentado en otro episodio, para mí es un proyecto personal que tiene mucho valor, que hace mucho tiempo lo quería realizar, pero que por temas de tiempo, opciones, valor, constancia y ánimo principalmente, no lo había realizado. En fin, ahora ya estamos embarcados en este proyecto, el cual estoy disfrutando mucho, y vamos con el quinto episodio. En esta ocasión quería que retomáramos uno de los consejos de que había entregado antes y que les había dicho, y que lo tenía en mi cuenta de Twitter, profe-cristian, y es el consejo número 3. En un podcast anterior les había leído el consejo, pero se lo voy a releer. Vamos a ver entonces. Consejo 3. Tus 3 pilares como profesor deben ser liderazgo, conocimiento y amor. En el otro podcast yo había comentado el liderazgo, al menos una parte de él, porque les había puesto una coletilla que era la primera parte. En otra oportunidad voy a retomar el tema del liderazgo porque falta afinar mucho mejor el contenido, lo que abarca el liderazgo, más ejemplos y casos que me han ocurrido y que quisiera reflexionar con ustedes. Pero en este episodio vamos a hablar sobre el segundo apartado de ese tercer consejo, que es el del conocimiento. Miren, espero que no se confunda, pero si bien es cierto, yo creo que un profesor debe ser alguien que domine al revés y al derecho su asignatura, el contenido que trata con sus chicos. Esa mirada, aunque no lo crean, con el transcurso de los años ha estado cambiando en mi percepción, en mi meditación sobre la educación y sobre el quehacer docente. Y el que uno conozca su asignatura, claro que es el ideal y que permite en la gran mayoría de los casos que uno se desenvuelva de una perfecta forma con sus estudiantes. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, he reflexionado y me he dado cuenta, y me han ocurrido ocasiones donde, a pesar de que el profesor, en este caso yo, no conozca cierto aspecto, sí pesa más lo que es la motivación hacia tus chicos. Así que, si bien en un comienzo, este segundo pilar que yo tenía en mis principios como profesor se basó en el conocimiento puro y duro de la materia, de la asignatura que uno imparte, con el tiempo cambió a un conocimiento no solamente de la materia, sino que de habilidades, de manejo, de estrategias. Y ese es el contenido al que me refiero, ese es el conocimiento al que apelo dentro de mi consejo en los 3 pilares: liderazgo, conocimiento y amor. En el conocimiento, así que no lo tomen como yo lo hice en su comienzo, en el inicio, como algo que es de dominar tu asignatura, lo cual, vuelvo a insistir, es fundamental, es muy, muy importante para casi todos los casos, pero hay ciertas situaciones, ciertas clases, ciertos aspectos de lo que van a ser
tus prácticas donde el conocimiento en realidad de la materia no es lo importante, sino el dominio de ciertas habilidades, estrategias, situaciones que son muy, muy valiosas y que en esa oportunidad, de hecho, lo van a hacer más que el conocimiento. Entonces, cuando les hablo de que uno debe tener como pilar el conocimiento, tómenlo a que el profesor debe manejar una serie de habilidades, conocimientos, ejemplos, situaciones, estrategias y otra serie muy amplia de opciones, las cuales le permitan al maestro poder lograr los aprendizajes y, más aún, un estudiante que sea feliz, que se sienta realizado, que eso al menos es lo que yo busco. Ahora, siguiendo con esta reflexión en cuanto al conocimiento, sería bueno primero que lo abordáramos desde ese punto de vista tradicional, que es el conocimiento de la asignatura misma. En este caso, como yo soy profesor de lenguaje, voy a abordarlo desde mi asignatura, desde el contenido que yo tengo. Por ejemplo, para lo que es una clase tradicional, estándar, no digamos que la clásica conductista, pero sí cualquier clase tradicional, piensa tú en la clase más motivadora, innovadora, dinámica, lúdica, pero normal, por así decirlo. Vuelvo a insistir, sin caer dentro de los parámetros del conductismo. Nada que ver. No se tome así. Y en ese tipo de clases es súper, si no lo más importante, que tú domines el contenido, que es ya cuando el objetivo en sí de la clase es que el chico aprenda cierto contenido, que adquiera un conocimiento determinado. Pongamos un ejemplo práctico, que es en mi caso y que ustedes probablemente sí conozcan y sí dominen y lo usen constantemente, que es el tema de la tildación. Si yo quisiera que los chicos, por ejemplo, supieran ubicar la tilde como corresponde en ciertas palabras, por ejemplo, es fundamental, es importantísimo que yo sepa que la tilde, por ejemplo, en las palabras agudas solamente se pone tilde cuando terminan en N, S o vocal. En las graves, cuando no terminan en N, S o vocal. Y las esdrújulas y sobredrújulas se tildan siempre. Entonces, si yo quisiera enseñar algo como es poner la rayita, el tilde, sí considero yo que es importantísimo, fundamental, que tú sepas las reglas de ortografía. Y aquí es donde entramos a la otra parte, que es el otro tipo de conocimiento, que es donde tú sacas dentro de tu banco de estrategias, de habilidades, cuál es la mejor forma, la mejor manera, cuál es ese recurso indicado para tus estudiantes que te va a servir para pasar de una mejor forma las tildes, la acentuación gráfica. Y ahí es donde entra en juego el otro concepto de conocimiento, y es el que les comentaba hace un rato, que es el conocimiento en cuanto a habilidades y estrategias que debe manejar un docente. Ese tipo de habilidades, chicos, yo diría que se adquiere de tres formas, al menos yo así lo siento. También sé que hay más, pero dentro de mi vida profesional creo que han habido tres formas de cómo yo adquirí eso. Primero, con la experiencia, ensayo y error. Un profesor siempre está en constante aprendizaje, y lo que es el que tú estés probando ciertas actividades, ciertas formas de pasar un contenido, te da el training, te da la experiencia para saber qué funciona y qué no. Así que hay
tenemos una forma, lo que es la experiencia, la práctica. La segunda forma diría yo que es cuando tú ves a tus colegas o cuando tú conversas con ellos y pides algún consejo. Eso es también una excelentísima forma para que tú sepas alguna estrategia, un dominio que te pueda ser útil para tú pasar ese contenido. Oiga, colega, ¿cómo tú pasas las tildes con cuarto medio? ¿Cómo tú le enseñas, por ejemplo, que diferencian una vocal abierta de una cerrada con los niños más chicos? ¿Es igual con los niños más grandes? Cosas por el estilo. Esa es una segunda forma, el hablar con tus pares, pedirles algún consejo u observarlos. Y una tercera forma es básicamente la tradicional, que es cuando uno lo lee o lo ve de manera de estudio. Ejemplo clásico, cuando tú buscas algún video en YouTube, en Google, etc. O cuando tú lo lees. Yo considero que es fundamental que un docente lea, se instruya, pero insisto, yo diría que con la práctica y ya luego del cuarto o quinto año son pocas cosas del contenido, al menos dentro de mi asignatura, que no cambia mucho. Reconozco que en otras asignaturas sí va en una notoria evolución, como podría ser ciencias o historia. Pero el lenguaje, si bien es cierto, tiene una evolución, ciertos cambios son derechamente mínimos en comparación a estas otras asignaturas. Porque, por ejemplo, y siguiendo el caso que les mencioné recién, la forma de tildar no ha cambiado nada, exactamente es igual. Sin embargo, por ejemplo, la tabla periódica, la que a mí me enseñaron, no es la misma a la actual. Bueno, el tema es que están esas tres formas: la experiencia, lo que es la información entre pares o colegas, y una tercera que es los estudios propios de uno. Entonces, ese conocimiento que uno debe manejar, tener presente y usar, que es lo principal, yo quisiera compartir que no lo vean exclusivamente como el conocimiento de tu asignatura, sino que lo vean como lo que es lo que les expliqué antes, junto con el conocimiento de la asignatura como tal, son las habilidades, las estrategias, lo que se requiere para pasar ese conocimiento a nuestros chicos. Otra pestañita dentro de este tema de lo que es el conocimiento, diría yo, y es algo que se relaciona con los podcasts anteriores que les comenté, es de cómo uno va aplicando ese conocimiento de habilidades sociales, de inteligencia emocional, porque yo diría que, ya, y esto es discutible, porque yo tengo claro que hay personas que lo tienen dentro de sí, que le es muy natural, pero hay otras como yo que tenemos eso, pero que además tratamos de perfeccionarla, tratamos de cuidarla, tratamos de mejorarla, nuestra inteligencia emocional, porque yo creo que son habilidades, son ciertos tipos de inteligencias que se pueden manejar, se pueden pulir, se pueden perfeccionar, y que son habilidades pero súper importantes con el trato con personas. Y en un grupo tan diverso como es una sala de clases, el que tú domines la inteligencia emocional, las distintas aristas de la misma, que tengas habilidades sociales con tus chicos, con tus apoderados, que es fundamental, tiene un valor incalculable. O sea, de hecho, yo diría que la categoría de buen maestro que yo me he ganado no ha sido tanto por el conocimiento que tengo, que siendo bien honesto, es del promedio, tirando un poquitito más alto, ¿no?